Analizando el análisis. Soy Vicenç Castellano, responsable del programa de formación y entrenamiento de trading de futuros, y quiero tomarme un momento para comentar algunas operaciones de nuestros alumnos que pueden resultar de tu interés. Esta operación es muy interesante, entre otras cosas, por el razonamiento. El alumno veía un canal alcista en premercado y el precio moviéndose dentro de ese canal. Cuando se propone a operar, ve esta zona verde que tiene trazada con anterioridad como una zona de alta probabilidad cercana al nivel 50.00. El alumno deduce que una perforación acelerada de esa zona inducirá al público a abrir posiciones cortas y el profesional podrá utilizar esa aparición de oferta para tomar posiciones compradas. Esto es lo que hace el alumno al ver este movimiento acelerado contra esa zona de alta probabilidad. Identifica la posible manipulación, abre una posición y el precio se desplaza en la dirección que él preveía. Otro ejemplo parecido, el precio entra dentro de una zona de alta probabilidad, perfora rápidamente un soporte y este soporte es recogido. Esto tiene toda la pinta de ser una maniobra de manipulación. Tras un primero y un segundo impulso alcistas, este retroceso del precio, que no va acompañado de incremento de volumen después de una vela que cierra por encima de este máximo y que desafía este otro nivel, le dan al alumno una oportunidad para abrir una posición larga que cierra 60 ticks por encima. Esta operación es muy interesante porque es el testeo, las pruebas por parte de un alumno de una hipótesis de trabajo después de la aparición de noticias. Él aplica su conocimiento, hace una hipótesis y la lleva a la práctica. Esto indica que el alumno está pensando por sí mismo, está llevando a la práctica los principios y el conocimiento que ha aprendido, estableciendo escenarios de alta probabilidad y está testeando sus hipótesis, intentando discernir si lo que él propone como una ventaja realmente termina expresándose como una ventaja. Lo interesante de una formación basada en principios es que dota al alumno de un arsenal conceptual que le permite pensar por sí mismo, sacar sus propias conclusiones. Se libera de la necesidad de que alguien le diga dónde tiene que entrar, dónde tiene que salir y qué es lo que tiene que hacer. Aprende a encontrar por sí mismo estas ventanas de alta probabilidad. En esta operación ejecutada en el Nasdaq, el alumno identifica claramente que los profesionales en esta zona y en esta zona están comprando en un movimiento bajista donde el público está predispuesto a vender, el profesional está predispuesto a comprar. Tras las señales de compra profesional, el alumno ve que el precio se desplaza en esta zona que identifica como una zona de reacumulación. Esta vela bajista sin incremento de volumen, seguida de una vela HN que salta por encima de las velas anteriores, seguida de dos velas sin interés vendedor, le dan al alumno confirmación para abrir una posición larga que aguanta hasta estos niveles. En este caso, el alumno encuentra el precio confinado entre esta banda verde, que es una zona de alta probabilidad de compras, y esta banda rojiza, que es una zona de alta probabilidad de ventas. El precio se acerca bruscamente a esta zona, induciendo al público a abrir posiciones vendedoras, el profesional abre posiciones compradoras y el precio se desplaza hacia arriba. En este primer retroceso, la falta de volumen identificado por el alumno le permite abrir una posición compradora y cerrarla 30 ticks después. Finalmente el precio termina por romper esta zona de alta probabilidad de ventas y después de un cierto retroceso y consolidación el alumno identifica otra oportunidad para otros 30 ticks. En este ejemplo, aunque el alumno está buscando oportunidades para entrar en corto después de su análisis contextual y de la estructura, el punto en el que entra le da un resultado negativo y termina perdiendo 10 ticks en su primera operación. La intención y el análisis le hacían prever esta caída, pero el punto en el que entra no le favorece. Igualmente, cuando el precio llega a esta zona de alta probabilidad de compras, su análisis le indica que puede abrir una posición comprada, operación que aguanta hasta 69 ticks. Esta operación es muy interesante porque el alumno, analizando la estructura,
se da cuenta de que el precio salta por encima de esta zona de resistencia y anticipa que en un retroceso es probable que encuentre un cierto nivel de soporte, con lo que dispone una orden de compra anticipada en esta zona. El precio puede girar en esta zona o puede seguir cayendo. En este caso el precio retrocedió ligeramente, no tocó el stop del alumno por un tick y a continuación emprendió un desplazamiento alcista que llevó al precio 88 ticks desde el origen. El alumno reconoce que el precio no le sacó por un tick, que podría haberle sacado, pero dice, yo no sé qué es lo que va a suceder. Y esto es muy importante, en el mercado no sabemos qué va a suceder. Esta estructura que hemos comentado en más de una ocasión, el precio rompe una resistencia y esperamos que en el retroceso encuentre soporte, puede realmente convertirse en una operación ganadora o en una operación perdedora. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es qué es más probable que suceda. Y en función de lo que es más probable, comprometemos nuestro capital. Esta estructura, resistencia que puede convertirse en soporte, es también esta estructura, resistencia, que puede convertirse en soporte. Luego también aquí podríamos buscar la apertura de una posición larga. Resistencia que puede convertirse en soporte. También en esta zona podemos buscar la apertura de una posición larga. Esta segunda estructura fue operada por otro alumno en el ejemplo que vemos a continuación. Esta fue la primera estructura que operó el alumno en el ejemplo anterior, resistencia que se convierte en soporte, y en este caso el alumno lo que ve es este impulso alcista que es frenado y aquí tenemos una zona de resistencia. Cuando esta zona de resistencia es rota, en su retroceso se convierte en soporte y da una buena oportunidad para abrir una posición larga, en este caso para 60 ticks. Y además este movimiento de retroceso, si atendemos a la información que nos da el volumen, confiere más fuerza aún a esta oportunidad. Deseamos que estos ejemplos hayan sido de tu interés y te aporten información que puedas incorporar en tu propia operativa.